Bienvenidos a un nuevo video de métodos numéricos. Gracias, gracias, gracias. Bueno, como cuando te enteras que mañana tienes examen. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. Pero el profe te da la oportunidad de pasarlo todo con 10. Mira ese potencial. Pero tienes una mínima oportunidad de ganar. Pero a la hora del examen, ya que no ganaste, en la hora del examen se te olvida todo lo que estudiaste en la noche. Bueno, mi nombre es Francisco Javier Córdoba Gutiérrez, soy estudiante del Instituto Tecnológico Superior de Coatzacoalcos y a mí me tocó el tema de interpolación. La interpolación es un método algebraico para encontrar ciertos puntos o ciertos datos que se necesitan, ya sea en una tabla o en cualquier tipo de problema. Ya ves que en ese tipo de método se hace una tabla, ya que si por ejemplo si se necesita buscar un cierto valor, se necesita interpolar para encontrar ese valor. En interpolación existen varias formas o varios métodos para encontrar esos tipos de interpolaciones, ¿no? Está la cuadrática, la lineal, la cúbica y la de la división de Newton, la de Lagrange, etcétera y etcétera. Como había explicado anteriormente, la interpolación lineal es un método que se origina en la interpolación general de Newton. Permite determinar por aproximación de un valor desconocido que está entre dos números dados, es decir, se halla un valor intermedio, como habíamos explicado anteriormente, ¿no? En la tabla teníamos que buscar un cierto valor, que en ese valor se necesita, pues, como es desconocido, pues entre interpolado, como había dicho. Entonces, también es aplicado para aproximar funciones donde los valores fa y fb son conocidos y se quiere saber el intermedio. Más bien, existen diferentes tipos de interpolación, como lineal, como había explicado, cuadrática, cúbica y de mayores cuadrados, siendo más el simple la aproximación lineal. El precio que se debe de pagar por eso en la lineal, como está ahí escrito, es de que a veces no son precisos, al ser más bien para que llegues a una, no sé si anteriormente se habían dado cuenta, había en métodos numéricos, habían otras formas de que en el bloque anterior, cuando hacíamos interacciones, también existían de que no llegábamos al resultado que queríamos llegar, ¿no? Pues aquí también es lo mismo. Aquí en la lineal es más fácil de hacer, pero no es preciso, así que se necesita ya lo que son las de mayor número o de mayor grado, que son las cuadráticas, las cúbicas
y a veces se ocupan las que son la de Newton y la de Lagrange. Disculpa. La interpolación lineal es un proceso que permite deducir un valor entre dos valores bien definidos que pueden estar en una tabla o en un gráfico lineal. Como más bien ya más adelante de que nos van a mostrar una tabla, esa tabla en los ejercicios se ocupa para los datos. Esos datos son los puntos, o más bien, por ejemplo, si te dicen tales horas o tales minutos o tales no sé qué, ya llegue a ser X, ya llegue a ser Y. Todo eso se va sustituyendo y se va poniendo en la gráfica, sea X, y ya hace lo que sería más bien una parábola o lo que llegue a hacerse en lo que es en el plano cartesiano. Por ejemplo, si se sabe que 3 litros de leche vale 4 pesos, 3 litros de leche vale 4 pesos y que 5 litros vale 7 pesos, pero se quiere saber cuál es el valor de 4 litros de leche. Ahí ya se está haciendo una interpolación entre esos dos números. Se interpola para determinar ese valor intermedio. Aquí comenzamos con un problema que es el ejercicio 1. El número de bacterias por la unidad de volumen existen en una incubación después de X horas. Es presentado en la siguiente tabla. Como anteriormente hemos dicho, que en esta tabla van a presentar los datos de X y de Y. Aquí es X, es el valor de... Aquí X es el valor de horas y aquí Y es el valor del volumen de las bacterias en cierta cantidad de horas. La solución. Anteriormente se sigue un algoritmo que son una serie de pasos, ya que por ejemplo los algoritmos se ocupan, pues siempre lo ocupamos, ya que hasta para hacer una comida tenemos que seguir pasos para llegar a un cierto resultado y tener una buena comida exquisita. Aquí es lo mismo en matemáticas. Seguimos una serie de pasos, multiplicaciones, divisiones, bla, 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 para llegar a cierto resultado que queremos llegar. Por ejemplo, la solución. Aquí nos habla sobre, ya lo habíamos leído anteriormente, sobre las bacterias. En la tabla de referencia establece que el valor que indique la cantidad de bacterias para un tiempo de 3,5 horas. Para así se tienen valores superiores o inferiores correspondiente a un tiempo de 3 y 4 horas respectivamente de su forma. Aquí tenemos los datos, si nos damos cuenta. Estos datos están en esta tabla. X0, a ver, lo voy a hacer un poquito más para acá para que lo lleguen a ver. Aquí están los valores de X0, 1, 2, 3, 3,5. Necesitamos el volumen de 3,5 de la bacteria en la hora de 3,5 y 4 que vale 125 de volumen. Bueno, ya vamos teniendo los datos. X0 tenemos más de X0, tenemos X es igual a 3,5 y X1 es igual a 4, X0 es igual a 91, Y no se sabe aún, tenemos que buscar el resultado y Y1 es igual a 135. Ahora, se aplica la ecuación matemática para encontrar el valor de interpolación, que es lo siguiente. Tenemos esta ecuación. En esta ecuación está la de Y. Y, como habíamos visto anteriormente, son los volúmenes de las bacterias y X son las horas. Entonces, ya sustituyendo los volúmenes y las horas, nos llega, por ejemplo, ya tenemos X0 es 3,
pero aquí tenemos 91, ¿no? Entonces 91, ¿cuál es su valor? Aquí tenemos x0 es igual a 91. Aquí tenemos y1 es igual a 135, como está aquí nos muestra en la ecuación. Todo lo vamos sustituyendo. Ya una vez de que ya se sustituyó, luego se sustituye como dice aquí en el algoritmo. Ya después de que se sustituyeron, se hacen todo lo que está dentro del paréntesis. 4 le quitas 3, bla bla bla, queda 1, luego 3,5 le quitas 3, queda 0,5. Una vez de que ya se hicieron eso, se rompen los corchetes, se hace una división, pero 0,5 dividido entre 1 queda 0,5. 44 más por más, queda 44 positivo. 91 más 44 por 0,5, primero ya lo último se multiplica. 44 por 0,5 más 91, que da un resultado de 113 Henry. Ese es su volumen en 3,5. Así se obtiene que para que el tiempo 3,5 horas la cantidad de bacterias es 113, que se representa en un nivel intermedio entre los volúmenes de bacterias existentes en los tiempos 3 y 4 horas. Así como hemos visto en este problema, así va pasando con en lo siguiente. Por ejemplo, ya aquí vamos con lo que es la interpolación cuadrática. En la interpolación cuadrática, cuando un polinomio, vamos con su definición, cuando un polinomio que conviene este 2 es más bien de segundo grado, la interpolación recibe el nombre de cuadrática. El polinomio de interpolador es el único, luego como se encuentre da igual. Sin embargo, a veces los cálculos son muy laboriosos y es preferible utilizar un método más bien que otro. A la vista de los datos se decide en el ejemplo. Por ejemplo, en el ejemplo 1 se da el método de resolver el sistema para encontrar los valores que determinan la función cuadrática a, b y c. También podemos utilizar la expresión del polinomio interpolador. Así, y es igual a b por x menos x0 más c por x menos x0 por x menos x1, con lo que la búsqueda de los coeficientes es muy sencilla. Lagrange 1736-1803 dio una manera simplificada de calcular los polinomios interpoladores de grado n para el caso de un polinomio de segundo grado que pasa por los puntos x0, y0, x1, y1, x2, y2. Aquí está la fórmula de Lagrange. Y aquí están los valores intermedios entre los valores conocidos. En la fórmula de Lagrange, n es igual a 2. Con frecuencia se tiene que estimar un valor intermedio entre valores conocidos. En el método más común empleado para este propósito es la interpolación polinomial. Recuérdese que la fórmula general de un polinomio de enésimo orden es para n más 1, puesto que existen uno y solo un polinomio de n en enésimo orden o menor que para
que pasa a través de todos los puntos. Por ejemplo, hay solo una línea recta, es decir, un polinomio de primer orden que conecta en el punto. El polinomio de interpolación consiste en determinar el único polinomio de n en n-ésimo orden que se ajusta en los n más 1, puesto que cada polinomio proporciona una fórmula para calcular los valores intermedios. Aunque existe uno y solo un polinomio de n-ésimo orden que se ajusta a los n más 1, puesto que existen una gran variedad de fórmulas matemáticas mediante las cuales se pueden expresar este polinomio. En esta unidad se estudian dos técnicas alternativas que están bien condicionadas para implementarse en una computadora. Esos son los polinomios de Newton y Lagrange. Podría ser el fin del hombre araña. Bueno, como podemos ver aquí tenemos un ejemplo que es una parábola. Se trata de ecuación cuadrática de interpolación. En esta interpolación lo que vemos es que tenemos un plano cartesiano que se empieza a ver que tenemos los tres puntos, y al unir esos tres puntos forma una parábola, como habíamos explicado anteriormente. Bueno, aquí hay una fórmula que dice que y es igual a ax cuadrada más bx más c. Bueno, para hacer esta interpolación cuadrática, lo que empezamos a hacer es sustituir la y por sus valores que están aquí, que son de los tres puntos. Entonces empezamos con y. Y vale 10. Una vez de que sustituimos y es igual a que, como vemos aquí, sustituido por los valores de x, que son los 3, si llegan a lograr ver que lo único que hacemos en este segundo paso es ir sustituyendo lo que tenemos en esta fórmula. Entonces empezamos con 3. 3 elevado al cuadrado. ¿Por qué 3 elevado al cuadrado? Porque sustituimos lo que es x. Entonces queda 3 elevado al cuadrado más b. 3 más 3 por b por 3 más c. Como vemos aquí, sustituimos lo que serían las x, que estamos buscando el valor de lo que es de a. A es multiplicado por x más b por 3 más c. Así queda en esta ecuación. Una vez sustituida la primera ecuación, vamos con el siguiente paso, que es sustituir la otra misma ecuación. Entonces empezamos 3, buscamos el 3 que vale y, ¿no? Aquí empezamos a por 2 al cuadrado, que son los 2 que vale x, más b por 2, que es lo mismo que vale x, más c. Vamos con el siguiente paso, que es 6. A por agua. Aquí sí se dan cuenta que es negativo. Y si es negativo, entonces se empieza a multiplicar. Entonces ya aquí tenemos por menos 1 al cuadrado, que ya se vuelve positivo, más b por menos 1 más c. Ya una vez que ya fue sustituido todo esto, aquí se va notando cómo va quedando la ecuación de lo que se sustituyó. Ya una vez que ya fue sustituida las ecuaciones, como vemos aquí, lo que empezamos a hacer es una resta de ecuaciones, la primera con la segunda, y nos van quedando estos resultados. Si a 10 le quitamos
este 3 quedan 7 y así sucesivamente. Ya no le explico aquí cómo se va haciendo la resta porque ya se haría más largo el video. Igualmente lo que quedaría igual aquí, la primera con la tercera se hace esta resta y este es el resultado. Bueno, ya una vez de que se siguió haciendo lo de la resta, igual sucesivamente ya en estas ecuaciones lo que queda es multiplicarlo por -4, se hace la regla de la reducción. Ya una vez que se multiplica por 4, por ejemplo, 7 por más es 7 por menos, menos 7 por 4, 28. Así sucesivamente. Entonces ya queda 5 por 4, 20A. Más por menos, menos. B por 4 queda como menos 4B. Ya lo que está aquí pasa hacia abajo restando, entonces ya queda como menos 28, le quitamos 4, queda menos 24. A menos 20A le quitamos 8A, queda menos 12A. Menos 4B más 4B se eliminan y ya quedan como menos 24 es igual a menos 12A. Entonces este que está en el lado izquierdo pasa al lado derecho, como este es negativo y el otro pasó ya a positivo, eso lo que hace es de que ya se restan y quedaría como 2 positivo. ¿Por qué? Porque menos 24 pasó positivo y como es un número mayor conserva el mismo signo. Ya una vez de aquí de que ya fue sustituido esto que nos dio este resultado, lo que empezamos a hacer es cambiar una de la misma ecuación y multiplicarlo por 2. Por ejemplo, aquí tenemos 4 es igual a 8A más 4B. Lo que empezamos a hacer es sustituir A, que vale 2. Entonces 8 por 2, 16, que está aquí. Entonces ya una vez de que ya sustituimos A, ya nos queda como 4 es igual a 16 más 4B. Entonces ya una vez de que ya quedó así esta ecuación, ya una vez que tenemos aquí la ecuación, ya entonces empezamos a pasar, bueno, más bien pasamos el 16 con el 4 y se hace una resta y queda como menos 12. Una vez de que ya quedó como menos 12 es igual a 4b, entonces 4 pasa, como está multiplicando, pasa al otro lado dividiendo. Entonces queda ya menos 12 entre 4, queda menos 3. Es igual a b. Entonces ya encontramos el resultado de b, si se dan cuenta. Entonces para encontrar el resultado de c, buscamos una de las ecuaciones que tenemos acá, puede ser cualquiera, pero la más fácil es la 6. Entonces ya pasamos con la 6. Entonces sustituimos por cada valor a y b, que a vale 2 y b vale 3. Aguas, que aquí es negativos, entonces empezamos a multiplicar menos por menos más, entonces queda 2 más 3 más c. Entonces queda como 5 más c. Ya una vez de que ya quedó como 5 más c, 6 es igual a 5 más c. Entonces este pasa restando y queda como 1 es igual a c. Y entonces ya encontramos el valor de c. Bueno, ya de que una vez fueron encontradas todas las constantes le empezamos a sustituir por su valor. Por ejemplo, a valía 2, b vale 3 y c vale 1. ¿Cómo podemos saber de que estamos bien? Entonces pues empezamos a buscar una de estos puntos. Por ejemplo, x vale 2. Lo sustituimos y entonces 2 elevado al cuadrado queda como 4. 2 por 4, 8. 3 por 2, 6 más 1. Entonces a 8 le quita 6. Quedan como 2 más 1, 3. Y encontramos su valor en y, que es
3. Empezamos con lo que es interpolación de Newton. Se basa en la obtención de polinomios a partir de un conjunto de punto dado, aproximándose lo más posible a la curva buscada. Por ejemplo, en este problema. En este problema tenemos n es igual a 3, j 0, 1, 2 y así sucesivamente, pero tenemos estos datos. A ver si se logra acercar un poquito más. Bueno, empezamos por j. Entonces empezamos a poner 0, 1, 2. Si se dan cuenta, j es 0, 1, 2. Y de ahí empezamos con xj. xj, entonces se le dirá como naturalmente sería la x normales. Empieza 1, 0, menos 3, 1, 0, menos 3. Ya de aquí vamos con la función de xj, que aquí sería como naturalmente que estas fueran las y. Entonces aquí van 2, 4, menos 2. Entonces aquí de por sí vamos dejando un cierto renglón, otro renglón, y pues lo que queremos es llegar a sustituir lo que sería más bien esta fórmula, o más bien nos vamos guiando de esta fórmula. Bueno, el siguiente paso para encontrar estos datos que están aquí es empezar con esta serie de fórmulas. Es función de x subíndice 0, x subíndice 1 es igual a la función de x subíndice 1 menos la función de x subíndice 0 entre x subíndice 1 menos x subíndice 0. Lo que hacemos es buscarlo en la tabla, irlo sustituyendo, irlo haciendo las operaciones. Ya aquí nos da igual 2 entre menos 1 es igual a menos 2. Igualmente utilizamos esta fórmula, función de x subíndice 1, x función, y aquí empezamos con función de x2 menos función de x1 dividido entre x2 menos x1 es igual, ya lo sustituimos por lo que está en la tabla, menos 2 menos 4 entre menos 3 menos 0 es igual a menos 6 entre menos 3 es igual a 2. Sucesivamente ahora vamos con los tres datos que tenemos ahí. Ya hay una fórmula automáticamente si nosotros la llegamos a buscar en Google o en cualquier parte para irnos guiando. Entonces aquí hay una función de x subíndice 0, x subíndice 1, x subíndice 2. Ya empezamos con la función de x subíndice 1, x subíndice 2 menos la función de x subíndice 0, x subíndice 1 dividido entre x subíndice 2 menos x subíndice 0. Lo sustituimos por lo que está en la tabla, hacemos la operación, menos por menos más, 2 más 2, 4, menos 3 menos 1 menos 4, se suman, signos iguales pues se suman, y 4 menos 4, 4 entre 4, perdón, es igual a menos 1. Y si llegamos a ver, aquí lo ponemos en la tabla. Y empezamos a utilizar más adelante lo que es esta fórmula. En esta fórmula vamos sustituyendo por cada uno de los que llegamos a tener en la tabla y los datos que encontramos. Entonces empezamos a poner 2 menos 2x más 2 más por menos 1 por x cuadrada menos x es igual a 2 menos 2x más 2 menos x cuadrada más x. Una vez ya sido todas estas operaciones que están aquí, ya nos va a dar el valor de p. X es igual a menos x elevado al cuadrado menos x más 4. Como podemos ver, aquí tenemos el método de Lagrange. Este ya es el último método.
por seguir. Entonces, en este método tenemos ciertas fórmulas, ya que lo lleguemos a buscar en Google o en cualquier parte que lo quieras buscar, en un libro, lo que sea. Lo único que se irá haciendo es ir sustituyendo los valores de los tres puntos que lleguemos a tener. Por ejemplo, X, se me mueve mucho. X subíndice 1, Y subíndice 0, X subíndice 1, Y subíndice 1, X subíndice 2, Y subíndice 2, y ya sustituido por los puntos que nos lleguen a dar estos puntos, que hace igualmente lo que sería una parábola. Llegan a ser sustituidos por las fórmulas. Ya luego ahí se irán dando cuenta cómo se sustituye. Aquí ya que fue sustituido X subíndice 1, que es 10, luego X subíndice 0, que es 5, luego X subíndice 1, que es 10, vamos haciendo un poco de álgebra. Por lo cual aquí ya se multiplican, y nos dan un quinto. Un quinto multiplicado por x cuadrada menos 25x más 150, ya que nos dé de resultado, porque vamos haciendo un poco de álgebra, menos 3 quintos por x cuadrada menos 20x más 75 más un décimo por x cuadrada menos 15x más 50. Una vez ya realizado todo esto, ya que se multiplican, se suman, nos va a dar el resultado de menos 3 décimos x cuadrada más 11 medios x menos 10.